Hola, bienvenidos a Fernando Ferlaso a En Busca de lo Enigmático. ¿Cómo estáis? Quería hablar hoy sobre el tema de, de lo sobrenatural, lo paranormal. En primer lugar, quería decir que hasta ahora pues he hecho muchos los vídeos muy teóricos, cosa que me parece bastante bien, bastante correcta, porque hay que tener unas bases y luego también la teoría es muy importante. Pero también me gustaría hacer y eso es lo que pretendo con el vídeo de hoy y con los próximos vídeos que se puedan hacer, como de establecer si no un diálogo porque no hay diálogo en cuanto a que soy yo el que habla no se interviene en una conversación, pero sí el poder hablar de una manera más distendida, hablar más tranquilamente sin ser todo tan teórico. Es decir, hacer un poco unos vídeos que puedan resultar interesantes, formativos, pero que sin ser exclusivamente teóricos. Esa por lo menos es mi intención. Luego otra cosa es lo que se pueda pues conseguir en el sentido de poder sacar unas buenas conclusiones. Como ya digo, en el tema de hoy quería hablar sobre lo sobrenatural y lo paranormal. Pues, en primer lugar, lo que se me ocurre decir es que lo sobrenatural es aquello que de una parte va más allá de lo natural, ¿no? Mientras que lo paranormal sí está dentro de lo natural. Lo que ocurre es que no lo conocemos, está de un modo oculto o por lo que sea, no está menos visible a los sentidos. Entonces aquí entraría todo lo paranormal. Hay muchas teorías, volviendo al tema de lo sobrenatural, hay muchas teorías. Está la teoría que dice que lo sobrenatural es lo natural llevado a un extremo. Y otras, el tiempo que llevo sobre indagación, sobre estudios sobre estos temas, pues he llegado a la conclusión de que yo sí haría una diferenciación entre lo sobrenatural y lo natural. De hecho, hay muchas distintas fases, muchos distintos conceptos entre lo natural y lo sobrenatural. Con esto vengo a referirme que lo sobrenatural para mí no es lo natural llevado al extremo. Para mí lo sobrenatural es un concepto distinto a lo natural. Ya digo que esto da mucho para debate y se puede debatir porque puedes decir hasta dónde llega lo natural, hasta qué punto se puede hablar de natural y ya no se puede hablar de natural, puesto que se trata de un sistema metodológico en el que se nos define lo que es lo natural.
Aún así, yo estoy convencido de que lo sobrenatural excede por completo lo natural. Tendríamos de ahí un término intermedio. Este término intermedio sería el preternatural. Lo preternatural es aquello que está afuera o más allá de lo natural. Mientras esto puede incluir lo comúnmente llamado sobrenatural, también puede simplemente denotar extremos, como un fenómeno ordinario llevado más allá de lo natural. Uno podría tener, por ejemplo, un deseo preternatural, una curiosidad preternatural, un preternatural sentido del oído, etc. Con frecuencia, este término de preternatural se utiliza para distinguirse de lo divino, sobrenatural, mientras se mantiene una división con lo completamente natural. En teología, los ángeles, los caídos, están dotados con poderes preternaturales. Su intelecto, velocidad y otras características están más allá de las capacidades humanas. Otros ejemplos de criaturas preternaturales incluyen a los licántropos, vampiros, trasgos y zombis. Con esto quiero de una parte tanto definir lo que es lo preternatural y distinguirlo de lo natural y a su vez distinguirlo de lo sobrenatural. Vuelvo a repetir, lo natural, lo preternatural sería, puede incluir a su vez lo sobrenatural, pero puede simplemente denotar los extremos. Donde termina lo natural, comienza lo preternatural. En este sentido, conectaría con lo sobrenatural. Es decir, el sobrenatural ya sería completamente distinto, tendría una naturaleza completamente distinta, valga la redundancia, a lo natural. Lo sobrenatural sería más de origen divino. Bueno, creo que con esto he dado una primera... He intentado explicar bajo mi perspectiva, como yo lo veo, lo natural, lo preternatural, que ya roza lo sobrenatural, pero estando dentro, vinculado a las características de lo natural, y lo sobrenatural. Hablemos de lo sobrenatural. Sobrenatural o supernatural, del latín supernaturale, es el término utilizado para definir algo que se tiene como por en medio, que excede o está más allá de lo que se entiende como natural o que se cree existe fuera de las leyes de la naturaleza y el universo observable. La ciencia limita sus explicaciones a los fenómenos no sobrenaturales, un proceso conocido como naturalismo metodológico, y no considera las explicaciones sobrenaturales, ya que no pueden ser investigadas empíricamente. Es por eso que en entornos religiosos se ha dicho que a mayor ciencia, mayor fe, y a menor ciencia, menor fe, pues existen casos en los que conocidos científicos no creyentes han investigado fenómenos sobrenaturales con mayor profundidad y dedicación, convirtiéndose a la religión a medida que profundizan. En el tiempo que
que llevo observando el tema o el mundo de lo paranormal, veo que hay una gran, no sé si decirle escuela o un gran grupo de personas que se dedican a la experimentación de lo paranormal, pero de un modo demasiado cientificista. Yo no lo critico, pero es como, no se me ocurre ahora un ejemplo, pero es como el que quiere, ¿cómo diría yo? Como el que quiere cazar, por ejemplo, mariposas y se lleva una pequeña bolsa, por decir algo. No sé decir ahora un ejemplo en el sentido de que este gran grupo de movimiento que hay ahora en lo paranormal, de querer no profundizar, sino investigar, experimentar en lo paranormal, ya digo, de una forma muy matemática, de un modo muy cientificista, muy científico. Por una parte, pues, lo veo bien porque hay que hacer un modo, o sea, hay que llevar una metodología, una praxis, pero, claro, no podemos limitarnos a querer profundizar o experimentar en lo paranormal, limitándonos única y exclusivamente a grabar unas voces o a captar una serie de registros. Me parece que es un poco quedarse a medio camino. No digo que no sea profundizar, pero es como, ya digo, el que va a estudiar un tema, el que va a estudiar un aspecto, un tema, sí, perdón, y es como si se queda solo con los aspectos externos. Es correcto, hay unos aspectos externos, en este caso lo paranormal tendría una manifestación, un aspecto externo, pero claro, si te quedas solo en esos aspectos, pues para mí por lo menos no llegas realmente a profundizar en lo que es el tema. Vamos, es mi modo de verlo. En conclusión, ¿qué diría en cuanto a este tema, en cuanto a este aspecto? Pues que sí que estoy de acuerdo y estoy a favor con una metodología y para una buena praxis y un buen hacer, en este caso, pues una determinada experimentación o de un fenómeno paranormal, pero claro, ya digo, prefiero la visión un poco más dentro de lo que es la fe, dentro de, ya no digo religión, porque cada uno puede tener la religión que profese, pero verlo desde un modo más holístico, un modo más completo, no quedarse solo con lo de fuera. Bueno, esto hablando en lo paranormal, no quería hablar única y exclusivamente del tema de lo paranormal, sino quería tratar, pues en este vídeo, sobre todo hablar de lo natural,
de lo y de por una parte de lo natural y de otra de lo que no parece ser tan natural. Pero bueno, ya digo, esto no es exclusivamente lo paranormal, sería hablar de la naturaleza, de lo que es la naturaleza de las cosas, el funcionamiento de la vida, de la naturaleza, y luego el reconocimiento de que hay algo más allá que va a su vez más allá de la propia naturaleza. Porque si nos la paramos a pensar, o bajo mi punto de vista, la naturaleza está ubicada dentro de unos parámetros. Si hablásemos, por ejemplo, de dimensiones, pues lo natural, la naturaleza estaría dentro de unas dimensiones, pero no pasaría más allá de esas dimensiones en las que está en las que está inscrita. Entonces, a continuación y a modo así de para aclarar un poco más si cabe el tema, pues quería hablar de la diferenciación entre los fenómenos paranormales o sea, los fenómenos sobrenaturales y los fenómenos paranormales. La diferencia entre fenómenos sobrenaturales y fenómenos paranormales. Aunque los llamados fenómenos paranormales suelen ser considerados como una subcategoría de los fenómenos sobrenaturales, para los adherentes a dichas creencias, lo sobrenatural no sería sinónimo de lo paranormal. Postulan que los llamados fenómenos paranormales no serían trascendentes a la naturaleza, sino inmanentes a ella, excepto que se salen de la norma, a causa de su rareza o como anomalía. Y aunque no hayan sido explicados en términos concretos de la ciencia actual, sí se les pudiese aplicar un estudio más formal y podrían llegar a dar lugar a teorizaciones dependientes de los criterios epistemológicos vigentes. Por ejemplo, condiciones en laboratorio, etc. Los llamados fenómenos sobrenaturales dejarían de formar parte del mito, del ocultismo, y su teorización dejaría de pertenecer al ámbito del esoterismo. Se nos habla de una diferencia, de una descripción, de clasificación de los fenómenos sobrenaturales, los subterfugios, es decir, una voluntad de ocultar intencionadamente la verdad, es el caso de la magia exhibicionista, la descripción no racional de fenómenos antes considerados sobrenaturales, de los cuales actualmente sí existe una explicación natural, realizada por descubrimientos científicos, como por ejemplo las auroras boreales. Por último, los fenómenos reales o irreales no estudiados o no explicados científicamente, para los cuales la ausencia de elementos concretos hace ilegítima toda supremacía de una teoría sobre otra. Ejemplos en los que se considera fenómenos sobrenaturales. Los fenómenos o creencias que se asocian a fenómenos sobrenaturales serían los milagros, la magia, los contactos con el más allá, la reencarnación, las profecías, las posesiones demoníacas,
entidades sobrenaturales, vampiros, hombres lobo, fantasma y otros fenómenos considerados antiguamente sobrenaturales hoy día son denominados paranormales. Varias son las ciencias que estudian acerca de los fenómenos sobrenaturales, como puede ser la demonología, que estudia los demonios, el esoterismo, la metafísica, la metapsíquica, el ocultismo, lo paranormal, la parapsicología y la religión. En definitiva, sobrenatural es un término que procede del vocablo latino supernaturales. Se trata de un adjetivo que califica a aquellos cuyas características o propiedades trascienden los límites de la naturaleza. Dicho de otro modo, lo sobrenatural escapa de las leyes naturales. Bueno, esto en cuanto a la teoría acerca de lo sobrenatural. Luego tenemos el tema de lo paranormal, que no voy a repetirlo porque ya he hablado en otros de mis vídeos. Podéis ver el tema de lo paranormal. Y nada, pues decir que dentro de los fenómenos paranormales sí estarían la percepción extrasensorial, como hemos dicho, las casas embrujadas, los fantasmas, la telepatía, la adivinación del futuro, la astrología, las brujas, la comunicación con los muertos, la reencarnación y la canalización de entidades espirituales. Esto por lo que haría referencia a lo paranormal. En definitiva, pues con este vídeo he querido tratar, espero que haya sido de la mejor modo posible, porque si a uno ya le puede costar más o menos explicarse, pues con este tipo de conceptos tan difíciles de explicar, que sobrepasan los conceptos, que sobrepasan las ideas, que sobrepasan las palabras, pues si cabe, aún se hacen más complejos para tratarlos o para intentar explicarlos, exponerlos. Pero en definitiva, sí, en el tiempo que yo he podido indagar al respecto, yo sería partidario de hacer una división según las clases en lo que es natural, lo que es lo preternatural, lo que es lo sobrenatural, lo que es natural pero excede nuestros sentidos, lo que es natural pero va más allá de nuestras percepciones. Es decir, aquí entraría todo un complejo y maravilloso mundo de distinciones. No soy, desde luego, de la persona que pueda creer que todo es lo mismo y que al final todo lo podemos encasillar en una misma caja, y en esa misma caja lo podemos meter todas las cosas y todos los conceptos. Más bien la experiencia me ha dado lo que he podido indagar,
pues me ha llevado a la conclusión de que nada más lejos, al contrario. Todas las cosas están muy bien, perfectamente creadas por un ser superior, en las cuales se diferencian en tanto lo que nosotros podemos percibir como en lo que excede propiamente nuestros sentidos y nuestro conocimiento. Pero siempre teniendo en cuenta de que sí existe lo que va más allá de esta dimensión, lo que va más allá de nuestra naturaleza, y no solo que existe, sino que se relaciona con la naturaleza de diversos modos, produciéndose diversos conceptos, diversas ideas, diversas, vamos a decir, pues, ya digo, definiciones en las que todo se podría diferenciar prácticamente en su totalidad. Por eso quiero decir que eso te abre un amplio abanico, eso te abre un campo de investigación, de un campo de indagación, te abre unas nuevas miras, porque si hasta ahora podríamos creer que ya digo, todo es lo mismo, todo es la naturaleza, todo es lo mismo, pues saber que según dimensiones, según estados, pues se pueden diferenciar sustancialmente, pues todas estas cosas. Entonces, ya digo, me parece bastante interesante, quería compartirlo con todos vosotros, porque saber que hay todo un mundo más allá de lo que vemos, más allá de lo que sentimos, más allá de lo que percibimos. Este mundo, a su vez, como ya digo, se interrelaciona con los otros mundos, es decir, no es algo ajeno, o es algo que no inconexo, que no tiene relación una cosa con la otra, nada más lejos. Es, siendo mundos distintos, tienen sus interrelaciones, interactuaciones unos con otros, y de ahí se crean otros mundos pertenecientes a esta interrelación entre unos mundos y otros. Ya digo, difícil de explicar y por ende de entender, de comprender todos estos conceptos, pero me parecen muy interesantes, ya digo, y quería compartirlos. Me ha llegado hasta el día de hoy a esta conclusión. No es fácil de llegar, pues, para poder tú darte cuenta de todas estas realidades, has tenido que vivenciar una serie de experiencias, has tenido que ir llegando al cabo de los años, no cosa de días o meses, al cabo de los años, pues ir haciendo tus conclusiones, sacando tus conclusiones. Esto además es un continuo reciclaje, que no es una cosa que ya esté descubierta, es decir, como he oído en más de una ocasión, pues estamos en pañales en esto, es decir, que estamos en los comienzos de los comienzos,
de, del estudio y del aprender y del conocer, porque el aprender es como el llegar a recordar algo que ya sabíamos, pero también el conocer es llegar a conocer nuevas realidades, nuevos conceptos de otros mundos, de otras dimensiones. Lo dejo aquí, me parece muy interesante. Es hablar de aspectos abstractos, aspectos del más allá, aspectos de lo que no se ve, incluso aspectos de la misma naturaleza, pero que no están, perdón, a simple vista. Y bueno, pero es difícil de expresar, como ya digo, pero no, me parece que se puede, con empeño y con interés, con voluntad, pues se puede llegar a ir profundizando, ir asimilando, ir conociendo todo este tipo de realidades que van más allá. Cuando te das cuenta de estos mundos, de estas realidades, de estas dimensiones, es cuando empiezas a plantearte que lo que vemos, lo que sentimos, lo que percibimos, es como un 5%, por ponerle una cantidad, es como un 5% de lo que realmente existe. Entonces, me parece bastante, como ya digo, interesante. Abarca muchos temas, no abarca solo el tema de lo paranormal, abarca el tema del conocimiento, el tema experiencial, el tema vivencial, en definitiva, gran cantidad de temas que nos interesan a todos. Yo, por mi parte, pues voy a intentar pues ir tratando toda esta temática, todos estos temas. Y nada, decir que todo es el poner interés en algo y vas aprendiendo sin querer aprender por adelantado ni quedar retrasado. Es decir, todo a su debido tiempo. Ya digo, ni querer ya de una saberlo todas las cosas, ni tampoco quedarse estancado. Es cada uno hacer su camino, cada uno hacer sus pasos, sin prisas pero sin pausa, como suele decir el refrán, ¿no? Pues es eso lo que quería comentar. Y nada, seguro que hay alguno que le haya podido interesar, porque, como digo yo, pues para todo hay, para todos los gustos hay. Entonces, nos vemos en un próximo vídeo de Fernando Ferlaso. Si no te has suscribido, pues te puedes suscribir. Si no te has suscrito, perdón. Y le puedes dar like. Y nada, nos vemos. Un fuerte abrazo.